Imagínate que eres un escritor consolidado por la obra que escribiste en tu juventud, pero esa misma obra te va a traer muchas consecuencias. Como por ejemplo, que sea catalogada como parte de una corriente literaria que tú detestas y que te vas a pasar criticando el resto de tu vida. Estamos hablando de la novela Las penas del joven Werther, y la verdad es que nuestro autor se enfrentó a muchas pruebas después de la publicación de su libro. Si bien fue un bestseller desde el lanzamiento, trajo muchas cosas después de eso, porque el que sea algo muy exitoso también hace que llegue a muchísima gente. Lamentablemente muchas de esas personas no contaban con la estabilidad emocional que se requiere al leer este tipo de novelas que relatan sucesos trágicos, y bueno, encontraron en Werther una inspiración para tomar valor y realizar actos que terminaron con su vida. Por ejemplo, una de las historias más famosas es que el propio Johann Wolfgang von Goethe terminó yendo a un cuerpo de agua muy cercano a su casa a ver el cuerpo de una chica que se había lanzado ahí y había terminado con su vida. Y sí, se encontró muy cerca la novela de Las penas del joven Werther. Vamos a hablar de este autor y de su obra. No solamente fue escritor de novelas, también fue poeta, dramaturgo, además fue científico y estuvo en la política, podría decirse que como abogado. Entonces, era una de las mentes más brillantes de la época y desempeñó todos estos roles a la perfección, ¿eh? Él fue un hombre que nació en 1749, es decir, a mediados del siglo XVIII, y fallece en 1832. ¿Esto qué quiere decir? Que estuvo en medio de 2 siglos, que estuvo en tiempos de cambios. Por eso su obra tiene tanta, pero tanta influencia del contexto de la época, porque venimos de la ilustración, del raciocinio, de lo científico es lo correcto, y de repente nos encontramos como que la gente, aunque es un ser completamente racional, que tiene la libertad de pensar y de dejar a un lado todas esas emociones, no somos capaces de dejarlas. ¿Será acaso por el mito del amor romántico? Significa tormenta e ímpetu, se da en la Alemania de mitad del siglo XVIII en adelante, y es un movimiento bastante interesante porque va en contra de lo que la ilustración pues tanto celebra. Y podemos ver en él la exaltación de las emociones y pasiones por encima de la razón. Es decir, hay expresiones irracionalistas. También vemos rebeldía contra las normas sociales y estéticas del clasicismo. Además, vemos un culto al genio, por eso es que Johann es un todólogo, y también hay un culto a la naturaleza y al héroe trágico. Además, los temas recurrentes pues es amor imposible, Werther, y vemos que hay individualismo, libertad, conflicto, y los temas principales es la sociedad y la muerte. Werther se enamora perdidamente de Charlotte, que está comprometida con Albert. Y Albert se da cuenta de este enamoramiento que tiene Werther, por lo que decide tomar cierta distancia cuando están juntos Charlotte y Werther. Pero esto termina trayendo más consecuencias, porque solo permite que el enamoramiento de Werther llegue al máximo, a un grado irracional de enamoramiento, en el que Werther ya no discierne entre lo que es correcto y lo que no, lo que está sano y lo que ya no. Y debido a su carácter pues débil, podría decirse, Werther termina cometiendo un acto de suicidio y termina con su vida, ya que no puede ver realizada su historia de amor con Charlotte. Podría dividirse de diferentes maneras. Yo lo voy a abordar desde la parte narrativa, en la que encontramos en la primera sección un narrador a través de cartas. Este narrador es en primera persona. Posteriormente encontramos a un narrador omnisciente que sabe pues todo lo que está sucediendo dentro de la historia, incluso las opiniones y las perspectivas de personajes que no aparecen, como la sociedad en la que se desarrolla toda esta historia. Pero también podría tomarse una estructura en la que
La primera parte de la historia es bastante alegre, bastante positiva, en la que Werther está explorando nuevas tierras, conociendo nueva gente, enamorándose perdidamente de Charlotte, siendo positivo, incluso queriendo a Albert. Encontramos esta primera parte en la que Werther es bastante positivo. Me parece que hay un punto de quiebre en la trama, que es cuando Werther realiza este viaje para trabajar, en el que pues se da cuenta que no, que no puede dejar esta fascinación que tiene por Charlotte, que no tiene éxito laboral y que tampoco tiene éxito social. Entonces, para él este punto de quiebre es bastante grande, y posteriormente a esto viene como el declive y la decadencia total de Werther, que sería como la segunda parte del texto, que es donde termina decayendo hasta el grado de la locura y el suicidio. Y entre las características de Werther, pues vemos al héroe exaltado que lleva sus emociones hasta la sensibilidad máxima. Su intensidad es bastante fuerte, su raciocinio es subjetivo, o sea, de repente tiene pensamientos claros y decisivos y de repente ya no. Pues sí hay cierta rebeldía hacia la sociedad, lo vemos cuando intenta hacerle de abogado del diablo con un sirviente que mató a otra persona. El juez le dice no puedo hacer nada. Ahí vemos que pues de repente no va de acuerdo a las normas de la sociedad ni de las convenciones sociales. Por ejemplo, el hecho de visitar tan constantemente a una mujer que estaba comprometida y posteriormente casada. Es un hombre que se deja llevar por completo por su pasión y por su enamoramiento. Él es una persona que lleva sus sentimientos al límite, o sea, del amor más extremo puede ir al odio más grande. También vemos en él pues este destino trágico que tienen los héroes del romanticismo, que pues sí termina en la muerte. Y es como su manera de escapar del conflicto interior que él tiene, que es, estoy enamorado de esta mujer que no puedo tener, pero no puedo matar a Albert porque es un buen hombre y también me cae bien. Entonces, la única solución que él encuentra para esto es salirse él de la ecuación y dejar que Albert y Charlotte sean felices. Las características de Charlotte, pues ya se las comenté un poco, pero ella es una mujer dulce, bondadosa, inteligente, tiene un sentido del deber, es una mujer leal, honesta. También, pues es obviamente el amor idealizado de Werther, por lo que, aunque no tenga esas cualidades, pues Werther se las pone, ¿no? Además de que es una mujer bella. También a Werther le gustó que Charlotte mantuvo su compromiso con Albert, aunque pues sí tenía como una cierta simpatía por él, ¿no? O él es lo que siente, es lo que él percibe, que Charlotte también se siente atraída por Werther. También representa un equilibrio bastante fuerte entre ser una mujer emotiva y buena con la responsabilidad de ser la figura materna de sus hermanos. En las características de Albert, que es la contraposición, la contraparte de Werther, pues obviamente es la parte racional. Hay una estabilidad, también hay una parte prudente. Lo vemos más claro en el momento en el que Werther está tratando de defender al acusado. Vemos a un Albert sensato y racional que sabe que él es culpable. También es un hombre que la sociedad ve como una persona sensata. Y mi opinión sobre el suicidio después de leer esta obra, pues basándome únicamente en la obra, voy a decir que me pareció bastante cruel que Werther hiciera su muerte tan personalizada hacia Charlotte, porque Werther de un inicio no tenía un cimiento en su vida que pues lo sustentara, y utilizó a Charlotte como esa figura, como esa fuente para tener esperanzas de vivir. O sea, él desde un inicio no tenía algo
que le permitiera plantear a futuro qué era lo que quería. Y puso en ella todas sus esperanzas. Y al no poder tenerla, es que toma esta decisión. Entonces, está bastante triste que alguien base toda su vida, todo su porvenir en una persona, cuando desde un inicio sabía que no la podía tener. Y aunque hubiera la esperanza, no debe de ser así. Me pareció cruel que él le dejara una serie de cartas y de indicaciones, y todas ellas iban dirigidas a Charlotte. También el hecho de que utilizara el arma que era de Albert también me pareció cruel, porque fue como un, me quitaste a la mujer de mis sueños, ahora me voy a matar con tu arma. Y de Charlotte, cuando él dice que se va a matar con el arma que ella entregó, para él es algo súper romántico, así como de, me quito la vida con el arma que tocaron tus manos. Y así, pero para mí es bastante cruel, porque Charlotte toda su vida se va a reclamar el no haber hecho más por él. Y eso él lo ve como algo muy bonito, porque piensa que ella lo va a recordar toda su vida, pero para mí es algo pues bastante trágico, bastante desagradable. O sea, creo que yo no podría vivir tranquila después de que alguien me dijera que se acaba de matar con algo que yo misma entregué, y que todo esto lo hace por no poder tener mi amor. Entonces, pues sí, la muerte de Werther para mí no es algo agradable, pero entiendo el contexto, la época en la que fue escrita la novela, y también entiendo toda esta exaltación de las emociones. Yo siento que para la trama, para la historia, está perfectamente bien el final, solo que para mí como lectora no es algo que me gustaría vivir, eh, el que alguien termine llevando su pasión por mí hasta las últimas consecuencias no es algo que me parezca bonito. Y pues en conclusión, puedo decir que esta novela es muy importante para el romanticismo y para el Drunk and Storm, no, Storm and Drunk, porque sí representa todos estos factores claves en estos pensamientos, porque lleva las emociones del individuo hasta las últimas consecuencias. Y la sociedad pues queda de lado, ¿no? Como mencioné, a Werther no le interesa tanto realmente la relación de Charlotte con Albert, ni el papá, ni el resto de las personas en su entorno. Lo que le interesa es esta pasión que él está viviendo, y lo que puede y lo que no puede tener. Pues también está el destino trágico del héroe, que pues en este caso es Werther, que es un hombre bastante sensible, y también pues vemos cómo esta obra fue pionera en su estilo, y por lo tanto influenció a muchas otras obras y a muchos otros autores a tener más historias como esta. También, como mencioné anteriormente, inspiró otro tipo de acciones que pues no fueron tan agradables, y yo creo que este tipo de historias te llevan a reflexionar si existe un límite entre es lo que es correcto y lo que no es correcto, y entre lo que tú como individuo deseas y lo que otra persona desea, porque en el fondo Charlotte, aunque pudiera haber sentido algún tipo de atracción o de enamoramiento por eh, Werther, finalmente ella cumplió con su compromiso de casarse con Albert, eh, y creo que hubiera tenido una vida feliz si, si no hubiera sucedido todo lo que sucedió en esta novela. Pero eso es algo que Werther no contempló: a cuántas personas dañó en el camino, a su madre, a su amigo, que en la distancia no podían hacer nada por él, a Charlotte, que aún tratando de tenerlo cerca tampoco pudo intervenir por su bienestar, a Albert, que pretendía ser un buen amigo al grado de no querer herirlo con su matrimonio y el de Charlotte, al padre de Charlotte, a los niños. No contempló la cantidad de vidas a las que dañó, porque para él lo único que interesaba pues era eso, el llevar a cabo su pasión hasta el grado máximo. Entonces es interesante ver y reflexionar sobre estas historias, y también cuestionarse los puntos que hay en ellas, y no simplemente caer en la imitación de los actos heroicos de estos protagonistas, ¿no?